Aguapujamba eponaco aracoin mocoin yasipacoime. Bendecido lunes 2 de diciembre. En 1873 nace en Caazapá Eduardo Scher Vera y Aragón, presidente de la República de 1912 a 1916. Luego de Don Carlos, fue el primero en enviar más de 200 becados a Europa y al estallar la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos. Se inició un periodo de estabilidad política y prosperidad económica que duró casi una década. Eduardo Scher falleció en Buenos Aires en 1941. 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Es la fecha exacta en la que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas firmó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. 2 de diciembre, Día Mundial del Futuro. La fecha habla de desarrollar capacidades y abordar retos, garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Reflexionar sobre oportunidades y amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro como la inteligencia artificial, la reducción del cambio climático, la ciberseguridad, la tecnología y la biología sintética. Anticipar y preparar respuestas para los desafíos futuros, promoviendo una cultura que permita convertir la incertidumbre en oportunidades. Día Mundial del Futuro. 2 de diciembre, Día Mundial de las Frituras. El aceite y el sartén, protagonistas de esta fecha peculiar. Es una efeméride poco o nada saludable para algunos, pero es muy apetitosa para otros. Recordemos que el consumo de frituras habitualmente puede ocasionar aumento de la grasa corporal, sobrepeso, obesidad, generación de patología cardiovascular, aumento del colesterol y triglicéridos. Puede también elevar el riesgo de cánceres de colon, mama y próstata. Día Mundial de las Frituras. La festividad es de Viviana, María Ángela y Silverio. Y la frase es de Franz Grillparzer. Fue un dramaturgo austriaco nacido en 1791, fallecido en 1872. Él dijo: las cadenas de la esclavitud solo atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Efemérides 2 de diciembre, Peguapu, Aguapujamba Eporame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.